Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versos 14 al 17. 9, 14 al 17. Recuerde que el apóstol Mateo, Leví, está hablando acerca de la vida de Jesús como una expresión de la misericordia de Dios, como a través de los actos, de las acciones de Dios, de Jesús, Dios está mostrando su misericordia al pueblo de Israel. Hace 8 días hablábamos de los aspectos de la misericordia, que misericordia no es sentir pues nada más compasión o sentir un dolor en el interior y decir, ay, pobrecita gente. La misericordia está basada en el pacto que Dios hace con Abraham, con Isaac, con Jacob, y es la demostración de la fuerza, constancia y amor. Eso es misericordia. Misericordia es la expresión de la fuerza, la constancia y el amor. Fuerza, lealtad y amor basados en el pacto. ¿Por qué Jesús hace actos de misericordia en el pueblo de Israel? Porque estaba cumpliendo con el pacto que Dios le había dado a Abraham. Pero esto no es más, no solamente es que Jesús estaba obligado a cumplir con un pacto que el Padre o que el Dios Trino había hecho con Abraham, sino que esto es la expresión de su fuerza, de su lealtad y de su amor, tanto a Dios como al pueblo del pacto. Y sobre ese tema, sobre esa pregunta de por qué Jesús se sienta a comer con los publicanos, con los pecadores, viene otra pregunta que tiene que ver también con la comida. En el Evangelio de Lucas esta pregunta está en la boca de los fariseos, en el Evangelio de Mateo está en la boca de los discípulos de Juan. Pero, a final de cuentas, este es un interrogante que tenían tanto los fariseos como los discípulos de Juan, porque ambos, recuerden ustedes que el propio apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 19, dice que cuando se encuentra con aquellos creyentes, me parece que en Éfeso, les pregunta a ellos, ¿en qué bautismo han sido ustedes bautizados? Y los discípulos de Juan le contestan, en el bautismo de Juan. Y el apóstol Pablo les explica que ese bautismo correspondía a la antigua era o al antiguo pacto y que no completaba el propósito de la venida del Mesías. Así que ellos tienen que ser bautizados de nuevo ahora en el nombre de Jesús como cumplimiento de la nueva era, y entonces reciben el don del Espíritu Santo, porque la nueva era entra solamente en la presencia o en la persona de Jesucristo, no en el antiguo pacto. Y así que aquí tenemos una discusión, hermanos, que más allá de lo que podamos entender superficialmente, debemos ayunar, no debemos ayunar, aunque es un tema que voy a abordar más con claridad, porque el domingo pasado nos quedamos en que hay gente que ayuna, pero ayuna sin comprensión, y algunos pudieron quedarse con la idea, entonces no debemos ayunar. Por eso voy a profundizar un poco más en ese punto, teniendo en cuenta este texto del Evangelio de Mateo capítulo 9. El asunto no es tanto debemos ayunar o no debemos ayunar, sino más bien la relación del antiguo pacto con el nuevo pacto. Ese es el punto. Ese es el punto. Y esto nos importa a nosotros como cristianos, porque la mayoría de nosotros leemos el Antiguo Testamento y podemos pensar, ¿y eso qué tiene alguna relación con nosotros como creyentes ahora que vivimos en el nuevo pacto? ¿O está vigente para nosotros el antiguo pacto, para nosotros los creyentes? Y esta ha sido una discusión de la iglesia a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, de manera que tenemos grupos como los judaizantes que dicen toda la ley está en vigor, y tenemos grupos como los que no entienden esas distinciones y dicen ya no estamos bajo la ley. Así que tenemos extremos de los que dicen toda la ley está en vigor para el cristiano actualmente. Tan en vigor está que tienes que tener una Biblia en hebreo, leer en hebreo, orar en hebreo, cantar en hebreo, porque si no, no eres verdaderamente creyente. Y otros dicen, ya no estamos bajo la ley.
Y esas declaraciones tienen implicaciones fuertes en la vida cristiana, porque ese ya no estamos en la ley significa el Antiguo Testamento no nos sirve para nada, fue para un tiempo antiguo, nosotros no tenemos nada que ver con el Antiguo Testamento, nosotros vivimos en la gracia, y la gracia significa que podemos hacer lo que queramos porque ya estamos libres de la ley. Entre paréntesis, déjenme aclararle algo, usted y yo jamás hemos estado bajo la ley, porque nunca fuimos judíos, así que nunca estuvimos bajo la ley, en verdad nunca estuvimos bajo la ley. El asunto es cómo entonces el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto pueden convivir, tienen algún tipo de convivencia, hay alguna forma en que el Antiguo Pacto afecte al creyente en la actualidad, ¿cómo podemos nosotros sanar o cómo podemos nosotros entender esa diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto? Estas son las preguntas que, bueno, en los discípulos de Juan no estaba la pregunta del Nuevo Pacto, sino más bien la pregunta de cómo Jesús lo entendemos a la luz ya ni siquiera de la ley mosaica, sino a la luz del fariseísmo actual de ese tiempo. Recuerde que la Biblia solamente establecía un día de ayuno. Levítico capítulo 16, versos 29 al 31 nos enseña que Dios estableció un día de ayuno en el día de la expiación. Pero los discípulos, los judíos en el tiempo de Jesucristo solían ayunar 2 veces por semana. No hay claridad de qué días ayunaban. Algunos dicen lunes y martes, otros dicen martes y jueves, pero lo cierto es que los judíos ayunaban 2 veces por semana. Estos ayunos no estaban en la ley de Dios, o sea, Dios no había dado la orden a través de Moisés que el pueblo debería ayunar 2 veces por semana. Estos ayunos fueron surgiendo a lo largo del tiempo y de las experiencias que Israel tuvo. Estos ayunos comenzaron a practicarse en el pueblo judío. El ayuno era una expresión de humillación. El ayuno fue dado como una expresión de dolor, de vergüenza, de humillación. Por ejemplo, en Zacarías capítulo 7, le voy a dar algunas citas. Vamos a Esdras 9:5 y vamos a Isaías 58:5. Esdras 9:5, Isaías 58:5. Y luego Zacarías 7:5. A la hora del sacrificio me levanté de donde había estado sentado haciendo duelo con mis ropas rasgadas. Caí de rodillas y levanté las manos al Señor mi Dios. Haciendo duelo con las ropas rasgadas. Esto nos enseña que Esdras, ¿qué estaba haciendo? Estaba ayunando. El ayuno era una expresión de vergüenza, de dolor, de humillación, una actitud luctuosa, de luto, de angustia, de mucha aflicción. Y aquí tenemos una imagen. Esdras estaba ayunando, estaba afligiendo su cuerpo, se había postrado, había rasgado sus vestiduras, había llenado su cabeza de ceniza y estaba absteniéndose de la comida como una señal de luto en su corazón. Vamos a Isaías 58:5. Es tal ayuno que yo escogí, que debía fijar el hombre su arma, que incline su cabeza con junco, y haga cama de inclino y de ceniza. Llamaréis ya esto ayuno y día agradable de Jehová. Muy bien. ¿Puedes repetir la lectura, por favor? Es tal el ayuno que yo escogí, que de día fija el hombre su arma, que incline su cabeza con junco, y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Muy bien. Ahora, esta era una práctica cultural. ¿Cómo practicaban el ayuno los judíos? No solamente se abstenían del alimento. Algunos de ellos no se levantaban como una muestra de tristeza, de desolación, de desesperación, como una muestra de frustración, como una muestra de depresión. Se quedaban en cama, rasgaban sus vestidos, se echaban tierra en la cabeza, ayunaban como diciéndole a la gente: estoy profundamente afligido
afligido o estamos profundamente afligidos, lloraban, era un momento de lamentación. En el libro del profeta Zacarías, en el capítulo 7, verso 5, encontramos estas palabras. El profeta dice: quinto y séptimo mes. Estos meses recordaban la destrucción. Me parece que el mes quinto recordaba la destrucción del templo de Jerusalén a manos del rey Nabucodonosor. Se da usted cuenta que estos ayunos hablaban de experiencias de aflicción que el pueblo de Israel había sufrido y los llevaba a ayunar, a lamentarse, a llorar, a gemir. Era una forma pública de decir: estamos afligidos o estamos dolidos. En el libro del profeta Zacarías, el Señor le pregunta a través del profeta al pueblo: ¿sus ayunos los han hecho para mí? Esa es una pregunta retórica. La respuesta es: no, ustedes no han ayunado para mí. En Isaías 58:5 tenemos también esa pregunta. Dios le está diciendo al pueblo de Israel: ¿acaso es este el ayuno que yo pedí de ustedes? Que se aflijan, que rompan sus ropas, que se echen ceniza en la cabeza, que pongan su rostro en el suelo, que no se levanten, que giman, que lloren. ¿Ese es el ayuno que yo he pedido de ustedes? La respuesta es no. No, Dios no había pedido que ayunaran así. Esta costumbre llegó hasta los días de Jesús. Los fariseos ayunaban, el pueblo ayunaba, y tomemos en cuenta que los discípulos de Juan, ¿recuerda usted quién era Juan? Juan podemos calificarlo como un asceta, o sea, como una persona que se abstenía de las demás cosas que la gente hacía. Su vestido era vestido de pelo de camello, o sea, era un vestido corrioso, nada placentero para el cuerpo, era grueso, estorboso, chocante. Comía miel silvestre, caminaba por el desierto, vivía en el desierto, y los discípulos de Juan probablemente imitaban su estilo de vida, o más bien no probablemente, imitaban, porque un discípulo aprendía a vivir como su maestro. Así que ellos tenían una actitud muy similar, y de repente ven a Jesús, de quien les ha hablado Juan el Bautista, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo ven sentado, comiendo ricas comidas que su maestro nunca comió, vistiendo ropas finas que su maestro nunca vistió, y conviviendo con personas que su maestro nunca estuvo con ellas. Y ellos se preguntan: ¿realmente es este el Mesías? ¿Este es realmente el Mesías? Creo que en algún sentido ellos podían sentirse más cercanos a los fariseos que a Jesús y sus discípulos. ¿Por qué? Porque los fariseos, aunque eran ostentosos, aunque eran la clase pudiente, era la clase rica, ellos también disfrutaban de muchas otras cosas que no disfrutaba la gente común del pueblo, pero ellos también tenían una actitud de piedad según la cultura de ese tiempo. Los fariseos generalmente vestían en los días de luto pues sus ropas oscuras, se vestían de cilicio, ayunaban, lloraban, gemían, oraban en las plazas. Como que los discípulos de Juan podían sentir más afinidad hacia los fariseos que a este Jesús, a quien en alguna ocasión catalogaron de comelón y bebedor. Llega el punto en el que Jesús no aparenta ninguna piedad desde el punto de vista farisaico o cultural de aquel tiempo. Así que aquí hay una pregunta importante, porque ¿cómo puede entenderse la venida del Mesías, la venida de Jesús, a la luz de estas tradiciones que eran símbolo y seña de la piedad judía, que eran la marca de la piedad judía, que eran la señal de la verdadera piedad, siendo que este Jesús a los ojos de ellos era un libertino? Nadie podía acusarlo de pecado, tómelo usted en cuenta. Nadie podía decir: te vimos mirando a una mujer de forma indebida. Nadie podía decir: cometiste adulterio. Nadie podía decir: robaste. Nadie podía decir: mentiste. Pero había cosas en la cultura de los judíos en las que Jesús no encuadraba, no entraba.
no podía él encajar. Eso traía a esta gente interrogantes. ¿Es realmente este el Mesías? Los discípulos de Juan podían preguntar, ¿realmente este es el Mesías del que nos habló Juan? Y ahí surge la pregunta. Regresamos a Mateo capítulo 9, verso 14. Mateo capítulo 9. Así que tome usted en cuenta, ¿cuál es el propósito del ayuno en el antiguo o en la experiencia judía? Una actitud luctuosa, ¿verdad? Fúnebre, de dolor, de angustia. Y a Jesús no lo ven en esa actitud. Así que en el verso 14 llegan los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Ahora, cabe destacar algo aquí, hermanos. Por lo menos los discípulos de Juan no hablan a espaldas del maestro, a diferencia de ¿quiénes? De los fariseos. Ellos van directamente con el maestro y le preguntan. Ahora, hay también cierto temor o respeto, porque ellos no le dicen, ¿por qué tú no ayunas? Sino, ¿por qué tus discípulos no ayunan? En otras palabras, ¿por qué no enseñas a tus discípulos a ayunar? Porque si los discípulos no ayunan es porque el maestro no ayuna. Si los discípulos de Juan ayunaban es porque Juan ayunaba. Así que ellos se acercan directamente a Jesús y le hacen esta pregunta abierta, directa, sobre la cuestión del ayuno, y la pregunta es, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les responde con estas palabras: ¿acaso los asistentes del esposo, los hijos del tálamo, es la expresión hebrea, los hijos del tálamo, no hebrea, perdón, es griega, pueden tener luto mientras el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando les sea quitado el esposo, entonces ayunarán. Los discípulos, y yo quiero recalcar esto antes de pasar a la respuesta de Jesús, los discípulos de Juan, los fariseos, veían el ayuno, la cultura judía veía el ayuno como una expresión de lamento, de dolor, de luto, de vergüenza, de algo que se te ha quitado. El templo cayó, las murallas de Jerusalén cayeron y hay motivo del dolor porque la ciudad santa, la ciudad del gran rey, está destruida. El pueblo fue llevado al cautiverio, así que había razones por la cual ayunar. El pueblo no estaba en su tierra y se lamentaban por eso, lloraban por eso. Cuando regresaron a la tierra, el templo no estaba de pie y ayunaban por eso, mostraban su dolor, su desesperación porque el templo no estaba de pie en la tierra del pacto. Esa era la razón por la que ellos ayunaban. Cuando llegamos a los días de Jesús, el templo está de pie, pero la tierra de Israel está bajo el poder del imperio romano, así que ellos tenían muchas razones por las cuales ayunaron, porque aunque estaban en su tierra, no eran libres, no estaban viviendo las bendiciones del pacto que Dios había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos no eran dueños de esa tierra, así que ellos tenían muchas razones por las cuales ayunar, a pesar de que el templo ya estaba de pie. Y Jesús responde con tres metáforas, con tres parábolas, con tres imágenes que dan precisamente nos muestran la diferencia entre el concepto del fariseísmo y la venida del nuevo pacto. La primera imagen es la imagen de dos jóvenes que han contraído matrimonio. ¿Acaso los que asisten al esposo pueden tener luto? Dice el verso 15, pueden tener luto mientras el esposo está con ellos. ¿Alguno de ustedes conoce un poco de cómo era una boda judía en los tiempos de Jesús? La verdad es que los comentaristas dicen que cada distrito tenía una forma peculiar de celebrar bodas, así que en realidad nadie puede tener una certeza de cómo era una boda judía en los tiempos de Jesús. Lo que tenemos son varios extractos o varias pequeñas narraciones de distintas formas de boda en varios lugares, y de esa manera se va haciendo una idea de cómo eran las bodas en los tiempos de Jesús, pero no hay una idea clara en realidad de cómo eran. Pero la mayoría opina que
eran así. Comenzamos desde el desposorio, en el que el joven iba a la casa del suegro, de los papás de la novia, y llegaba con la dote, con algo para pagar por la novia, ¿sí? Eso era la dote. Cuando el jefe de familia veía que entraba el muchacho con algo, decía: este muchacho viene a pedir a mi hija. Y no era un pastel, no, no era una canasta de fruta, no, era dinero, vengo a pagar esto por esta muchacha. Llegaba entonces y daba la dote, llegaban el joven y el papá de la novia, platicaban, llegaban a un acuerdo y convenían mire, voy a usar la palabra precio, pero no crea que el padre vendía a su hija como si fuera una mercancía. Nada tiene que ver con eso. Más bien el padre buscaba asegurar el futuro de su hija, ¿sí? Porque ese dinero no era para el padre, para que el padre lo gastara, sino era para seguridad de su hija, por si el esposo moría o por si sucedía alguna tragedia, ella tenía algo que ya se le había dado para por lo menos vivir algún tiempo. Entonces, aunque voy a usar la palabra precio, esto no tenía que ver con una transacción de que el padre vendía a su hija. No piense usted esto. Había una preocupación sincera por la muchacha de parte del padre. Una vez que se llegaba al acuerdo del precio, entonces se pedía a la joven que entrara y que ella dijera si estaba de acuerdo de casarse con el muchacho que había llegado a pedir su mano. Generalmente la hija no iba a avergonzar a su padre con una decisión que ya había sido tomada. O sea, si el padre ya había llegado a un acuerdo con el hijo, con el muchacho, difícilmente la joven iba a decir no quiero, porque esa sería una forma de deshonrar a su padre. Así que eran ya el protocolo, pero ya la mayoría sabía que iba a pasar. Si ya había llegado a un acuerdo el hijo y el padre, la hija entraba solamente para pues corroborar lo que el padre ya había decidido. Entonces entraba la muchacha y mostraba su acuerdo y se cerraba el pacto con la toma de la copa, donde bebían un vino en señal de que estaban de acuerdo con ese trato. Generalmente pasaba un año, pero no siempre un año. En algunas ocasiones al otro día se casaban. En otras 3 meses dicen algunos historiadores que máximo un año pasaba entre ya se llegaba al acuerdo. Lo que hacía el muchacho en ese año es ir y preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. A veces podría ser en la misma casa de su familia, construía un cuarto, una habitación donde él iba a llevar a su esposa en el momento que se concretara la boda. Así que aquí aprendemos un principio. Ese tiempo de noviazgo es para que preparen dónde van a vivir con la esposa, ¿verdad? Eso deberíamos aprenderlo del pueblo judío. Aunque no digan amén. Bien, y cuando ya pasaba este tiempo, entonces llegaba el día acordado. En ese momento en que se concretaba la boda, los muchachos ya eran considerados esposos, pero sin llegar a la intimidad sexual. De hecho, cada quien viviendo en su casa, pero ya eran considerados esposos porque el compromiso era tan fuerte que ya nada podía deshacerlo. Si la muchacha llegaba a tener relaciones sexuales con otro que no fuera el muchacho, era considerada una adúltera porque estaba rompiendo un pacto que estaba ya en funciones. Si el muchacho moría antes de concretar la boda, la muchacha era considerada viuda, aunque nunca habían estado solos o en una relación marital, pero era considerada viuda por la fuerza del compromiso que se había hecho, ¿sí? O sea, esto es algo que también debemos imitar del pueblo judío. Cuando ya llegaba el día en que se iba a celebrar la boda era muy diferente a nuestras bodas actuales, porque en la boda occidental, quien es el centro de la boda es la novia. En la boda oriental, quien es el centro de la boda es el novio.
Por ejemplo, el Salmo 45 está dedicado a un novio, no a una novia, ¿sí? Que me parece está dedicado a una de las bodas de Salomón, no sé si a la primera o a la 999 que celebró Salomón, pero estaba dedicado a una boda, a la boda de Salomón. Lo dejamos en la boda de Salomón, ¿sí? Rebosa mi corazón con palabras. Bueno, ahí usted puede leer el Salmo, creo que es el 45, 45, ¿verdad? Ahí está, ese. Palabra buena, dijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente, muy ligera. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria prosperado, cabalga sobre la palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas agudas con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Y sigue, ¿verdad? Ese salmo está dirigido a Salomón para su boda. Esa es la gran diferencia, porque en las bodas actuales todo gira alrededor de la muchacha, de la joven novia, pero en las bodas orientales todo gira alrededor del novio, porque es el novio el que va a buscar esposa. O sea, no es que la mujer sea menos que el hombre, eso, hermanas, en ninguna parte de la Biblia lo dice, pero sí la Biblia nos enseña que es el hombre quien hace que la belleza de la mujer resalte, destaque, con su cuidado, con su trato, con su compañía, hace que la belleza de la mujer resalte. Entonces, ya tenemos el día de boda. Dicen algunos historiadores que generalmente se casaban en días, me parece que martes, porque el miércoles había Sanedrín, o sea, se reunían los ancianos. Y si el muchacho en martes descubría que la joven no era virgen, pues el miércoles iba con el Sanedrín y decía, me ha engañado. Entonces, para juzgar inmediatamente el asunto. Generalmente, me parece que era martes que se casaban, y entonces sucedía algo así. Ya es el día, salen de la casa del novio, no de la casa de la novia. La novia está esperando. ¿A qué horas va a llegar el novio? Ella no lo sabe. Ella no lo sabe. Generalmente, dicen los historiadores, que las bodas judías solían hacerse de noche para evitar el calor del día en Palestina. Así que salían alrededor de las 11, 12 de la noche de casa del novio. No era una ley, pero era cultural, ¿sí? Podía ser antes, podía ser después. Sale el novio con sus amigos, generalmente de la misma edad. Si el novio tenía 18 años, sus amigos andaban en esa misma edad. Esos son los hijos del tálamo, ¿sí? Los amigos de la cámara nupcial. Los amigos de la cámara nupcial salen todos juntos, van a la casa de la novia en medio de danzas, de alegría, de gozo, porque el novio va a casarse. Llegan a la casa de la novia y ahí la novia sale con todas sus doncellas, que son igual de su misma edad, y ahora todos juntos, el novio y la novia van, el novio va a llevar a la novia al lugar donde va a ser, donde van a vivir juntos. Si va a ser en la casa del padre, ellos ya tienen su propia casa ahí, entonces regresan a la casa del padre. Si va a ser a otro lugar, pues la lleva a otro lugar, a donde van a vivir. Y esto nos enseña mucho del lenguaje de Jesús. ¿Recuerda usted que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay? ¿Y dónde es la casa del Padre? Si usted ha seguido con atención Apocalipsis, sabe que es la tierra. La tierra es la casa del Padre, porque Dios creó esta tierra para ser la habitación de Él. Así que la idea de que la casa del Padre es una ciudad allá en el cielo es una idea griega que no tiene nada que ver con el cristianismo. No tiene nada que ver con el cristianismo. Y Jesús toma mucho para su enseñanza de ese tipo de lenguaje. Pero regresando a la boda,
llegan a la casa del padre, ahí se concreta la fiesta, ahí están la mayoría de invitados, el novio llega con sus amigos, la novia llega con sus amigos y ahí se concreta la boda y luego da paso, mientras está la fiesta, ya los jóvenes novios van a su habitación, y ahí en la habitación van los amigos de él para servirlos a los dos, o sea, para estar cerca de ellos, nadie más, solamente los hijos del tálamo. De hecho, la palabra tálamo pues, habla de una habitación íntima, lo que podríamos hoy llamar la alcoba o el no es la alcoba, ¿verdad? La recámara principal, ¿no? Donde ese sería el tálamo, ¿sí? Dicen algunos, les repito, las costumbres eran diferentes, pero algunos historiadores dicen que mientras los novios concretaban su matrimonio a través de la relación sexual, los hijos del tálamo estaban muy cerca, para que cuando el novio o cuando los novios decían pues que ya el matrimonio se ha concretado a través de la relación sexual, los amigos de él salían y le daban la noticia a todos los que estaban ahí reunidos, ya son esposos o algo así, y entonces todo el pueblo gritaba de alegría porque el matrimonio se ha concretado. A nosotros nos puede parecer extraño, ¿verdad? Nos puede parecer extraño, incómodo, pero era lo que ellos hacían. Y al final de cuentas es el lenguaje que Jesús está usando aquí. Lo primero que hace es tomar el lenguaje de una boda, es tomar la imagen de una boda y está diciendo dos cosas. Mateo capítulo 9, verso 15. ¿Acaso los que asisten al esposo? Así que Jesús está diciendo que Él es ¿quién? ¿El novio o el esposo? ¿Y quiénes son los que lo asisten? Sus discípulos. Ellos son los que están cerca. Y esto es bien importante porque, por ejemplo, Juan en su evangelio dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Los discípulos tenían que ser los primeros en decir: Israel ha aceptado al Mesías, el matrimonio se ha concretado. Pero resulta que Israel fue la esposa infiel, la adúltera que prefirió a Roma y no al Mesías. Así que los discípulos jamás, bueno, por lo menos en este contexto, no salieron a decir: el Mesías ha sido aceptado por su pueblo. Más bien, el anuncio de los discípulos en las palabras de Juan fue trágico. A lo suyo vino y no lo recibieron, no quisieron casarse con él, porque a final de cuentas Israel era la novia del Mesías, la esposa, donde ya se había concretado el pacto de matrimonio en el monte donde Moisés recibió las tablas de la ley. Ahí se había hecho el pacto de matrimonio, y cuando el Mesías viene, la novia no está dispuesta, no está preparada para él, no lo quiere recibir. Tenemos aquí entonces una imagen de matrimonio. Él es el esposo, ellos son los hijos del tálamo, son los asistentes del novio, son los que están ahí esperando escuchar las palabras: el matrimonio se ha concretado. Pero no sucede, no pasa, porque Israel desecha al Mesías. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el ayuno? La respuesta de Jesús es: ¿cómo puede estar un pueblo de luto cuando su Mesías ha llegado? ¿Cómo puede estar un pueblo ayunando cuando las promesas del pacto están cumpliéndose delante de ustedes? ¿Cómo? ¿Cómo puede estar un pueblo gimiendo y diciendo: ah, Señor, si te acordaras de nosotros y levantaras nuevamente el templo? Señor, si volviéramos a nuestra tierra, si Roma no ocupara nuestro territorio. ¿Cómo pueden estar gimiendo cuando el Mesías está delante de ustedes? Cuando todo lo que el pacto ha prometido se está cumpliendo delante de sus ojos, ¿cómo pueden estar ayunando? En otras palabras,
lo que Jesús les estaba diciendo es: estos hombres no ayunan porque ellos han entendido quién soy yo. Ellos se han dado cuenta que yo soy el Mesías prometido a este pueblo. ¿Cómo pueden estar llorando como ustedes están llorando cuando su Mesías está en medio de ellos? No había lugar para el ayuno. No había ni necesidad de ayunar, sino de fiesta. Imagínense a una novia cuando el novio sale de casa con sus con los hijos del tálamo, sale en medio de la festividad y llega a la casa de la novia y alguien sale y dice: es que no está preparada, está ayunando, está con ropas de silicio, está en amargura, está en depresión, está en frustración, no está ataviada para terminar la boda contigo. ¿Cuál sería la actitud del novio? ¿Cómo es posible si su mayor alegría está aquí? ¿Cómo me dicen que está de luto cuando su mayor gozo está en su casa? ¿Cómo me dicen eso? Los hijos del tálamo, los que estaban ahí, ellos no podían estar de luto porque la mayor alegría era la boda entre estos dos y ellos deberían sentirse satisfechos de haber sido convocados a eso. Así que incluso si uno de ellos perdía a su padre, él no podía estar de luto. Porque había una razón mucho más grande que el luto, era la celebración de la vida de un nuevo matrimonio. Y Jesús responde con esta parábola entonces, con esta imagen. ¿Cómo pueden estar de luto los que están viendo al esposo? ¿Cómo pueden estar de luto? Luego, la segunda imagen tiene que ver con un vestido. En el verso 16, nadie pone un remiendo de paño nuevo sobre un vestido viejo, pues tal remiendo tira del vestido y se hace una ruptura peor. Y luego la tercera imagen tiene que ver con vino nuevo en odres viejos. Los dos llevan la misma idea. El vino se guardaba en pellejos, en pieles. Se hacía muy fácil. Se buscaba el pellejo o la piel de un borrego, por ejemplo, y lo que se hacía era esto: le cortaban la cabeza, le cortaban las patas y quedaba el saco, ¿no? Entonces cosían las aberturas y tenían que dejar una abertura para vertir el vino. Si lo cosían todo ya no servía. Le dejaban la abertura y después de un proceso de curtición para que pudiera servir. Después de ser curtido, entonces vaciaban el vino nuevo. El vino al fermentarse va produciendo gases que obligan al pellejo a estirarse, ¿sí? Lo obligan a estirarse. Cuando llega ya a toda su capacidad, entonces ya tenemos un vino añejo. Si se vaciaba ese vino en otro recipiente y se usaba ese mismo pellejo, ¿qué iba a pasar? Se iba a romper, porque ese pellejo ya había sido estirado a todo lo que daba. Exactamente. Ya no podía contener vino nuevo, porque ese vino nuevo lo iba a romper. Yo no conozco mucho de costura, así que no sé a este tiempo qué tan aplicable sea lo que está diciendo aquí Jesús. Yo creo que si usted en este tiempo le pone un remiendo a su vestido viejo, le pone usted una tela nueva, a lo mejor no pasa lo que dice acá. Sí, porque ahora que fue lo de la costura, me habían dicho que el hilo que yo traía ya no servía porque se rompía con mucha facilidad porque era viejo. Y se tronaba, entonces debe tener, ¿verdad? Pero en aquellos días también, porque las telas no eran tratadas como hoy son tratadas, eran mucho más naturales. Entonces, igual, una tela, al ser o un vestido, al ponerse una y otra vez, pues también va estirando, y cuando se le trata de remendar con una tela que no ha sido estirada, amansada, suavizada, pues lo que va a hacer es que igual se va a rasgar, echando a perder tanto el remiendo como el vestido. ¿Qué es lo que Jesús quiere decir con esto? Yo creo que la intención de Jesús en este punto es enseñar que es imposible
vivir la vida del nuevo pacto, exactamente encerrados en una religión que no había entendido la venida del Mesías. Es imposible. Es imposible vivir la vida cristiana, y yo creo que esto es aplicable incluso a nosotros que no estamos tan relacionados con el judaísmo o que no estamos relacionados con el judaísmo. Es imposible vivir el cristianismo en el cobijo, en la estructura, en el saco de religiones que no entienden la importancia de Jesucristo. Quiero terminar con un pasaje en el libro del profeta Isaías, capítulo 61, verso 10 y hasta el capítulo 62. Isaías 61, voy a comenzar a leer a partir del verso 10. Dice la Escritura: con sumo gozo me regocijaré. Estoy en el verso 10 y voy a terminar hasta el 62:5. Con sumo gozo me regocijaré en el Señor, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me ha vestido con ropas de salvación. Me ha cubierto con el manto de la justicia, como el novio y el sacerdote se visten espléndidamente, y como la novia se engalana con sus joyas, porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su simiente, así el Señor Dios hará brotar la justicia y su fama en presencia de todas las naciones. Por amor de Sión no guardaré silencio, por amor de Jerusalén no descansaré hasta que rompa la aurora de su justicia y arda la antorcha de su salvación. Entonces las naciones verán tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será dado un nombre nuevo que la boca del Señor pronunciará. Serás corona resplandeciente en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios. Nunca más serás llamada desamparada, ni tu tierra la desolada, sino que serás llamada Jepsibá y tu país Beulá, porque el amor del Señor estará contigo y tu tierra tendrá marido. Pues como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo. Y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. ¿Debe la iglesia ayunar? La respuesta es sí y no. ¿Sí debe ayunar? Sí, pero no con la tradición antigua. ¿Por qué ayunar con una mentalidad luctuosa cuando el Señor dice que cuando el Mesías viniera su pueblo nunca más estaría desamparado? ¿Por qué ayunar con una actitud rigurosa o ritualista cuando el Señor dice que la venida del Mesías traería gozo a su pueblo? Y en el verso 5 es realmente hermoso. Como el joven se desposa con su virgen, así tu arquitecto se desposará contigo, y como el novio se goza sobre la novia, así tu Dios se regocijará en ti. Imagínense una iglesia ayunando con una actitud fúnebre, decadente, cuando Dios dice: cuando el Mesías venga, mi gozo estará en mi pueblo. ¿Se da cuenta por qué el ayuno? No estoy diciendo que no ayunemos, pero ¿por qué un ayuno ritualista ya no tiene cabida en nosotros? Porque un ayuno riguroso ya no tiene cabida en nosotros. Hay momentos, hermanos, en los que nuestra aflicción debe ser: Señor, ayuno, porque mi mayor aflicción es que, siendo tú el mayor gozo de mi alma, no me estoy gozando en ti. Por eso ayuno. Porque siendo tú la mayor alegría del pueblo, yo no me siento satisfecho, y mi ayuno es para encontrar en ti la plena satisfacción. Es como entonces cuando una esposa quizás se siente y comienza a pensar: ¿en dónde se perdió el gozo que yo tenía al ver a mi esposo en casa? ¿Dónde lo perdí? Y a lo mejor comienza a reflexionar: creo que veo demasiada tele y a él ya ni le hago caso.
Así que entonces dice, apagaré la tele, apagaré el celular, no WhatsApp, no nada de eso, para estar con Él y volverme a gozar con Él como hace años. Diríamos que está ayunando, pero para encontrarse nuevamente con su esposo. ¿Sí me está entendiendo? Cuando la iglesia ayuna con una actitud fúnebre, estoy ayunando porque estoy solo, porque estoy desamparado, estás ayunando de forma incorrecta. Tu ayuno deshonra a Dios porque Él dice que cuando el Mesías viniera, nunca más su pueblo, dice en el 62:4, nunca más será llamada la desamparada, ni tu tierra la desolada. Y tenemos aquí, bueno, tengo una expresión, sino que serás llamada Hephzibah, que significa mi deleite. Es ella. Así que el Señor está diciendo, cuando el Mesías venga, mi pueblo nunca más será llamado desamparado, pobre, sino que será llamado el pueblo que deleita a su Señor. ¿Entiende por qué hace 8 días dije o hablé que no, sobre el ayuno, en esa actitud ritualista no podemos ayunar así, como si fuéramos un pueblo desamparado, como si fuéramos un pueblo sin esperanza? Sino que más bien, si en algún momento usted se propone ayunar, que sea para encontrarse nuevamente con el gozo de aquel que le ha llamado a ser parte de un pueblo, que se le ha dado grandes promesas y que se le ha dicho, mi presencia morará en medio de ti. Que la única razón por la que usted y yo ayunemos sea para recuperar el gozo de saber que el Señor se ha casado con su pueblo. Que esa sea la única razón por la que ayunemos. Para mantener ese gozo en nosotros, esa alegría, como de forma hermosa describe el profeta la relación de ese nuevo matrimonio, como la alegría de un joven que se acaba de casar con su novia. Así mi pueblo estará alegre en mí y yo en ellos, con esa misma alegría. No hay lugar para el ritualismo entre nosotros. No hay lugar para la imposición. Todos los domingos quiero que ayunen. No hay lugar. Lo único que debe hacer, decirle tengo que ayunar, es cuando su gozo ya no sea el Señor. Cuando usted ya no esté experimentando el gozo de su salvación, quebrántese, ayune, pero para recuperar ese gozo en el Dios que le ha llamado a ser su esposa, su pueblo. Cuando el Mesías fue quitado a los hijos del Tálmud, la mayoría de los comentaristas sugiere que esa es la primera alusión a la muerte del Señor Jesucristo, cuando el esposo fue violentamente arrebatado de en medio de ellos. Pero usted puede darse cuenta, después de su muerte y después de que el Señor lo vindica, después de que el Padre vindica al Hijo, resucitándolo de entre los muertos y sentándolo a la diestra, ahora tenemos himnos de alabanza, ya no de luto. En San Pablo estamos leyendo Colosenses 1, verso 15 en adelante, donde el apóstol Pablo explota en una alabanza. Él es la imagen invisible. Él es la imagen visible del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. No hay luto, hay gozo, hay alegría de saber que el esposo está en medio de su pueblo. Hay satisfacción. Que el Señor nos ayude a entender la gran bendición que tenemos ahora al vivir en este nuevo pacto. No sé si tengan alguna pregunta, hermanos, algún comentario, alguna duda, hermanos. ¿Está usted alegre de saber que el esposo está en medio de su pueblo? Terminemos entonces con una oración. Padre, queremos dar